Entrevista en Hora Cero. Muy bien, 24 minutos de las 9 de la noche, seguimos en Hora Cero, Periodismo Político, y voy a presentar ahora a Samuel Kaplan, que es economista jefe de la consultora Alberdi Partners y profesor de Economía de la Universidad Nacional de Córdoba. Les quiero agradecer que nos haya esperado en línea. Samuel, muy buenas noches. Hernán Harris y Antonio Lizano. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por llamar. No, por favor, gracias por el tiempo a esta hora de la noche que a veces no es fácil. Lo primero, Samuel, que te quiero preguntar es si podemos hacer un análisis de las nuevas medidas que el ministro de Economía implementaría, digo, a partir de mañana, esto de precios justos, y se habla de alrededor de 1.400 productos. Parece un reciclado de medidas anteriores, pero quiero la opinión de vos, que sos un experto. Y mira, yo iría bastante en línea con lo que acabas de decir, ¿no? Es un déjà vu, Ujú. con sus matices, con sus ribetes, ¿verdad? Porque ahora parece que se va a poder utilizar una app para poder escanear el código de barras y ver que el precio esté bien. Pero básicamente es una medida de control de precios que, como ya hemos visto, con una inflación que está llegando cerca de los 3 dígitos, no tiene ningún efecto sobre, digamos, no va a ejercer ningún efecto significativo sobre el proceso inflacionario. Es Básicamente, a lo sumo, podrá influenciar el precio de algunos artículos sí. y por escaso tiempo. A mí lo que me llama la atención es que hay como también piden el involucramiento de la gente que denuncie, digo, pero son reciclados de cosas que ya han fracasado, ¿no? Coincido exactamente con vos, Hernán. Recordemos que en casos anteriores ya, o sea, en lugar de que sea el propio usuario que pueda llegar a denunciar, recuerda que había supuestamente gente que monitoreaba precios. No sé si recuerdas con Sí, planes claro. Claro, exacto, sí, y, sí. y básicamente lo hemos visto, el resultado ha sido siempre el mismo. No tuvo ningún efecto. Bien. Kaplan, ¿cómo le va? Soy Antonio Lizano y le quería preguntar lo siguiente. ¿Hay manera de bajar la inflación si todos los meses suben los alimentos y además, como se conoce cada vez que comienza un nuevo mes, suben otras cosas, prepagas, colegios privados, la nafta, etcétera? Sí, ¿qué tal, Antonio? ¿Qué tal? Bueno, de por sí tenemos un problema que vos lo acabas de decir, que son los precios de los regulados, ¿verdad? Los regulados me refiero a servicios públicos, a otros servicios como lo acabas de mencionar, las prepagas, que están muy atrasados respecto a lo que es el nivel general de precios, entonces obviamente al haber actualizaciones se empujan hacia arriba el índice. Ujú. Eh, pero, digamos, obviamente que el principal problema, sabemos, estructuralmente de la inflación que tenemos es la gran emisión que hubo, sobre todo por el famoso plan Platita, Sí. ¿verdad? De fin de año, fin 2021, que todavía lo estamos sufriendo. Y a su vez tenemos un tipo de cambio oficial que se está depreciando ya a una velocidad entre el 6 y el 7% mensual, que también empuja el precio de los, ¿verdad? De los bienes que son transables, de los que se comercian internacionalmente. Entonces, bueno, estamos atrapados en una dinámica que es cada vez más peligrosa, ¿verdad? Eh, y el precio de los alimentos, bueno, el precio de los alimentos es también un poco una consecuencia de esto, de Claro. un tipo de cambio que está constantemente depreciándose. Así que va a ser difícil parar esa dinámica. Samuel, he escuchado muchos especialistas y quiero tu opinión al respecto, que dicen que Massa perdió una oportunidad cuando recordamos, ¿no?, la salida de Martín Guzmán, ese breve periodo de tiempo que estuvo Silvina Batakis, y cuando asume Massa con todo, digamos, una nueva estructura de ministerio, en teoría con un apoyo del poder político, o por lo menos sin la constante intromisión de la política en la economía. En ese momento Massa tendría que, en sus primeros días, haber devaluado como un shock fuerte, pero que ahora ya no lo puede hacer. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, la verdad que es buena pregunta. El gran tema aquí es que ya, por más que... ¿Por qué en general hay tanta renuencia a un salto, ¿verdad? Del tipo de cambio? Porque en general un salto de tipo de cambio implica un impacto fuerte, tal vez al principio sobre la inflación, un impacto fuerte sobre la pobreza y genera descontento, ¿verdad? Por eso en general se están renuentes a saltos del tipo de cambio. Ujú. Eh, el tema es que ya tal vez hasta termine siendo inevitable el salto discreto, ¿verdad? El tipo de Claro, cambio, porque Claro. estamos viendo que con la sequía el ingreso de dólares del agro va a ser complicado en lo que viene en esta temporada, ¿verdad? Lo estamos viendo por el tema de la sequía
y a su vez, como seguramente estás viendo los números de todos los días, la pérdida de reserva es importante, o sea Sí. que para llegar al número que solicita el FMI no va a ser fácil. Ujú. Exacto. O sea que vamos llegando a un punto en que tal vez ya no sea una opción el salto Claro. de la depreciación. Si se perdió una oportunidad, tal vez lo que sucede, de nuevo repito, devaluar es siempre una decisión muy, muy satisfactoria para los políticos porque genera mucho descontento, al menos al principio. Claro. Exacto. Kaplan, le quiero preguntar, en base a esta situación económica, ¿no? A la actual, ¿cómo se imagina la economía en el 2023? Bueno, lo que pasa es que termina siendo redundante decir una situación complicada porque vivimos una situación complicada, ¿no? Claro. Pero siendo un poco más específicos, lo que le acabo de decir, va a ser difícil evitar un salto del tipo de cambio, dada la situación en la que estamos, en las cuales, de nuevo, repito, perdón por ser reiterativo, No, por favor. va a ser muy complicado el tema del ingreso de dólares por la cosecha, justamente por la sequía. Y a pesar, o sea, ya estamos viendo con todas las restricciones que hay, básicamente dólar Qatar, etcétera, es porque Sí. se está instrumentando un torniquete a las importaciones, no por nada, no por nada. Estamos viendo todos los días noticias de empresas que paran su producción por falta de insumos. Claro. Claro. Así que ese es el tema. Si para evitar una devaluación se esfuerzan cada vez más estas medidas de complicar las importaciones, ¿verdad? Ujú. Y vamos a tener sin lugar a dudas una caída de actividad. Así que, ¿cómo lo veo? Lamentablemente yo veo un 2023 no con estancamiento, con caída de actividad, con una inflación que lamentablemente no va a bajar de los niveles que lo estamos viendo y probablemente aumente. Y bueno, y también un problema latente que es los vencimientos de deuda. Claro. Por Sí, ejemplo, los deudas en exacto. pesos Exacto. han visto los resultados de canjeo y no han sido los esperados porque, según lo que se rumorea, ha sido principalmente un canje de las tenencias del sector público. Así que en todos los frentes lo veo complicado. Y sumo también que es un año de elecciones, además, que sabemos lo que pasa en los años de elecciones a presidente en la Argentina con el tema de la política y la economía, ¿no? Sí, sí, coincido. Además, va a ser difícil, como lo acabas de mencionar, justamente al tratarse de un año electoral, cumplir con las metas fiscales del fondo, dado que siempre está la tentación de gastar de más Claro. para influenciar el resultado electoral. Totalmente. Samuel Kaplan, muchísimas gracias por el tiempo, por las explicaciones y por la hora, por supuesto. No, por favor, gracias a ustedes por llamar. Gracias. Fue Samuel Kaplan, economista jefe de la consultora Alberdi Partners y profesor de economía de la Universidad Nacional de Córdoba. Súper claro. Antes de irnos a la pausa, Antonio, te puedo